Montero, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Muy bien, acá estamos. Bueno, hemos visto afiches. Liliana, dicen los afiches. Ahora ella. Ahora ella. ¿Te gustó el eslogan? Me gusta. ¿Te gusta Me gusta por eslogan? muchas cosas, porque habla en femenino, porque habla de la ciudad es femenina. El ahora remite a un tiempo presente, pero también a algo que por lo menos para mí es muy fuerte, que fue la militancia en el alfonsinismo. Fue una palabra muy usada por Raúl Alfonsín. Claro, ahora Alfonsín, en el 83. Sí. Ah, mira vos, no lo había visto por ahí, tenés razón. Sí. Y yo soy de esa época también. Así que el ahora Alfonsín fue el gran eslogan de campaña, sí, ¿no? sí. Y claro, y vos tenés... ¿Cuántos años militaste en el alfonsinismo? Y muchísimos, la verdad, hasta yo estaba en el secundario cuando empezó el alfonsinismo y después hasta la salida de Alfonsín. Allí creo que viví una suerte de golpe muy duro que fue para toda esa juventud de la década del 80, ¿no? La salida de Alfonsín fue muy fuerte porque había muchísimas esperanzas y expectativas. Eso me alejó un tiempo importante de la política y me dediqué a recibirme, cosa que no había hecho mientras estaba en la militancia. Ejercí mi profesión, tuve mis hijos y ya después cuando volví el alfonsinismo ya no era lo que era, ¿no? Y el radicalismo también había perdido su rumbo de algún modo. ¿Y ahora por qué querés ser candidata a intendente? Primero me parece que es muy importante que la dirigencia y las mujeres en particular asumamos el desafío de conducir, ¿no? Vengo diciéndole a algunos colegas tuyos que históricamente nos han preguntado a las mujeres acerca de temas que de algún modo son una prolongación de las tareas o de los roles que en lo privado se nos asignan, ¿no? Nos vienen preguntando sobre las áreas de cuidado, básicamente, ¿no? Que hablemos de salud, que hablemos de educación, que hablemos de desarrollo social. Y la verdad que yo quiero hablar de economía, quiero saber por qué, en general. Claro, por qué esta ciudad gasta el 80% de su presupuesto en dos ítems, digamos que sueldos y basura, y cómo hace una ciudad con más de 1 millón de habitantes, 1.300.000, para subsistir con ese presupuesto. O sea, mira, me contaban algunos memoriosos, vos quizás lo tenés más fresco, pero yo no se lo escuché, pero me lo contaba un periodista, que Ramón Padre, cuando asumió su primera gestión al frente del municipio, tenía la ciudad de Córdoba 900.000 y chirola de habitantes. No llegaba a 1 millón. Y él dice que refería siempre que esta ciudad, cuando pasara el 1 millón de habitantes, era inviable con este modelo. Y yo creo que tenía mucha razón, y creo que Martí lo pudo ver mucho eso a partir de diseñar los centros de participación comunal. Lo que pasa es que de aquel entonces hasta ahora seguimos discutiendo cosas que se discutían en aquel entonces. O sea, cuando voy por la calle, si bien yo no he intervenido por una cuestión de respeto institucional en las problemáticas de la ciudad, porque además los cordobeses me habían elegido para que me ocupe de la provincia, pero por la modalidad de ejercer la banca me hizo caminar mucho la ciudad, los hospitales, las escuelas. Y tengo para mí en el haber que la ciudadanía nos está pidiendo en pleno siglo XXI que resolvamos problemas del siglo XX, que le recojan la basura, que las calles estén transitables, que haya luces, que cortemos los yuyos. Yo pasé la semana pasada por el Parque San... Que tengamos transporte. Que tengamos transporte, por eso cosas problemáticas cuando el mundo está avanzando a discutir la fibra óptica, los autos sin chofer, digamos, que en 20 años el 60% de los trabajos que hoy conocemos no van a existir como en 20 años, porque los cambios son exponenciales. Antes se pensaba que iba a ser en 50, ahora se sabe que va a ser en 20 años. El 60% de los trabajos que hoy tenemos no van a existir, el 40% de las profesiones no van a existir. El mundo está discutiendo esto y nosotros estamos discutiendo por qué el Parque Sarmiento tiene 50 centímetros de yuyo en época estival cuando transitan alrededor de 20.000 o 30.000 personas por él haciendo actividad física. Digo, esto a mí me impacta profundamente porque conozco lo que el mundo está discutiendo, porque soy una estudiosa, porque me gusta, porque he participado en muchas jornadas que tienen que ver con este mundo que se viene, porque es atrapante, el de la inteligencia artificial y demás. Y voy transitando por la ciudad de Córdoba, es una ciudad sucia, poco iluminada, que no tiene transporte, que no le recogen la basura.
Bueno, me parece que afrontar ese desafío de decir primero lo primero, ¿no? Cuando me dicen, ¿cuáles son sus ideas? Mire, la primera es como cuando uno llega a una casa. Cuando yo me mudo, o por lo menos cuando me mudaba, lo primero que hacía antes de poner los muebles era limpiar, ¿sí? Esto es lo que hace alguien y me parece que esta ciudad está sucia, está en una ciudad que no es amigable para vivir, ¿no? Y además tiene problemas muy serios en temas que en el siglo pasado estaban reservados a las administraciones provinciales y nacionales, como el tema de la seguridad, pero hoy no hay un solo gobierno local en el mundo que no entienda que la seguridad es un problema en el que debe intervenir. Sí, claro, no se puede lotear la responsabilidad Totalmente. por la seguridad ni por la cosa pública, es decir, no podemos decir siempre echarle la culpa al otro. Hoy tenemos un problema serio, recién lo hablábamos con el concejal Dómina, con ERSA. Así es. Que no, pero además de la situación económica de ERSA, ERSA acá no tiene los ómnibus aparentemente que hacen falta para cumplir su rol, y eso es por falta de control del Estado. Por falta de control, por falta de una política de transitabilidad de la ciudad que sea sustentable. Digo, es imposible pensar, porque no pasa en las grandes urbes, que podemos seguir permitiendo el ingreso indiscriminado de automóviles al microcentro. Ahora, para poder evitar eso, vos tenés que tener un sistema de transporte desde la periferia hacia el centro, digamos, que permita que haya playas de distribución en donde uno pueda tomarse cada 5 minutos un transporte que lo ponga en el centro. Y esto en verdad no está. Yo vivo de Circunvalación para allá, mis hijas tienen que tomar un colectivo para ir a la universidad y tienen 40 minutos, 50 minutos de espera, digamos, y esto en realidad lo sufre la familia todo el tiempo. Entonces, bueno, me parece que hay políticas que son esenciales que no se están llevando adelante, ¿no? Digo, en términos de control, el tema de ERSA, que es un tema complicado. ¿Te acordarás cuando fue el paro de la UTA? Acá claro, todos los dirigentes se rasgaron las vestiduras, echaron a los trabajadores, le responsabilizaron, sacamos ley de servicios esenciales, bueno, toda la perorata. Y sin embargo, el problema sigue, y no es por responsabilidad de los trabajadores, ¿no? Por ahí el hilo se corta en lo más delgado, sino, bueno, cuáles son los controles que tienen los empresarios, ¿no? A mí me asusta cuando escucho algunas cosas, porque todavía, por suerte, o por mantenerme bastante sana, hay cosas que todavía me asombran, ¿no? A mí me asombra cuando alguien me cuenta por lo bajo que, por ejemplo, en esta ciudad todavía se acuerda con los empresarios para que pidan el aumento del boleto, que hagan un poco de escándalo, cuando van en realidad los funcionarios y dicen, che, hay que pedir el aumento del boleto. Digamos, estas cosas realmente son inadmisibles, ¿no? Y pasan. Está bien. Bueno, ¿cómo se puede llegar a ser intendente de una ciudad o intendenta en tu caso? Sí, con todo este esquema. Vos tenés un proyecto de alianzas, de vincularte con otros partidos, con otros movimientos sociales, con otras fuerzas. Sí, totalmente. Primero entiendo que, así como digo que los problemas del siglo XXI no están siendo abordados porque no resolvimos los del siglo XX, en la política pasa lo mismo. Digo, las grandes estructuras políticas partidarias se manejan en el siglo XXI como en el siglo XIX, mirá lo que te digo, ¿no? Sí, en donde acá lo que vale es la cosa chiquita, es lo que yo propongo, es lo que sirve, lo que propone otro. No, lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Hay no solamente leyes que puedo haber presentado yo, sino otras. Un partido como el radicalismo, claro, que ha hecho culto de eso. Que totalmente, en donde no se entiende que la complejidad de la sociedad que tenemos que gobernar hace que necesitemos muchas miradas y muchas voces. Por lo tanto, la construcción que estamos aspirando en estos días es que tenga que ver con esos sectores políticos y sociales, porque hay que entender lo que está pasando. Los movimientos ambientalistas, los movimientos de mujeres, han puesto en la agenda un modo de construir en política distinto. Antes íbamos desde el partido a estos movimientos a llenarlos de radicalismo, de peronismo, de socialismo. Ahora es al revés, y el que no entendió el cambio de paradigma se equivoca. Ahora vamos desde estos movimientos, por lo menos yo que participo en el movimiento de mujeres, hacia las estructuras partidarias a decirles, oigan señores, hay que hacer tal y cual cosa. Está bien, está bien. Vamos a escuchar las voces de mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? En el escenario provincial da la sensación que está bastante polarizada la elección, que se va a definir entre este candidato o este candidato.
A nivel municipal me parece que está un poquito más abierto el juego. ¿Crees que eso te puede llegar a beneficiar en el buen sentido de que las cartas o la mesa es más amplia? Sí, me parece que la polarización tiende a de algún modo a menoscabar la calidad democrática, Estoy ¿no? de acuerdo. Esto me parece que es un tema y que estas grandes estructuras terminen, porque además son parte de los aparatos y demás, como comiendo. En el tema municipal, la verdad que también creo que hay una situación, la municipalidad o el municipio de la ciudad está muy mal y eso ha hecho que haya como muchas posibilidades de que miremos qué es lo que hay que hacer, digamos, y que en esa propuesta haya un abanico mucho más amplio. Entonces sí creo que uno podría decir, bueno, la municipalidad puede ser para cualquiera que sensatamente plantee una gestión o una mirada de gestión que sea superadora de lo que tenemos, no solamente en esta gestión, sino en las anteriores también, ¿no? Yo he nombrado a Mestre y a Martí porque creo que en verdad son los últimos dos y únicos intendentes que entendieron y que tenían una mirada de lo que debía ser gobernar una ciudad como Córdoba. Liliana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Hablando de, bueno, la ley de cupo nuevamente, ¿qué pasa que en los nombres que van resonando en los diferentes partidos hablamos solamente de hombres y ni siquiera todavía, bueno, se han conocido los compañeros o compañeras de fórmula? Digo, ¿crees que tal vez en esas fórmulas se van a tener en cuenta mujeres más allá de tu candidatura? Ojalá, ojalá. Lo veo preocupante porque hay una suerte de marketing acerca de la agenda de género, ¿no? Todos hablan de la agenda de género. Yo creo que Claro. Creen que la agenda de género es la agenda, viste, que antes escribíamos, que es un librito, que es una agenda. Sí, sí, color rosa en el mejor de los casos. Esto creo que piensan. Y a mí me ha preocupado, y esto también ha tenido que ver con la decisión, ¿no? Yo vengo de la militancia, mi familia no ha sido una familia de militantes políticos, no estoy casada ni estuve casada con un dirigente político, no soy ni hija, ni esposa, ni pareja de nadie, y entiendo que a las mujeres nos es muy difícil hacer un camino en las estructuras políticas partidarias. Durante enero, si ustedes miran las fotos, todas las fotos, absolutamente todas las fotos de las grandes estructuras están absolutamente marcadas por la presencia masculina. No es que la mujer no está en las fórmulas ni en las listas, ni siquiera está en las mesas de discusión, ¿no? He visto todas las fotos de todo el verano porque he estado en mi casa, entonces he leído todos los diarios. Podría ser como un informe de los medios y en todas las fotos la gran ausente es la mujer. Yo aspiro, porque además he sido parte de estas discusiones, ¿no? Aspiro que en verdad se entienda cuál es el cambio del paradigma de este siglo y por qué la agenda de mujeres es importante. Es importante simplemente porque somos el 50% de la población y porque no podemos estar pensando en calidad democrática si hay esta porción tan fuera de las decisiones. Hay una politóloga, Flavia Freidenberg, que dice, sin mujeres no hay democracia. Yo le he reformulado, con permiso de ella, sin mujeres en el poder no hay democracia, ¿no? Porque las mujeres tenemos que llegar a los lugares de decisión, no porque seamos mejores o peores. Miramos la política de distintos lugares y esa política que se diseña, nosotras somos parte. Yo voy a decir algo que es muy fuerte en la ciudad. El primer femicidio, hoy tuvimos uno nuevamente lamentable, pero sí, el primer lo femicidio, recién al comienzo del programa. el primer femicidio de esta provincia fue en la ciudad capital. Y más allá de la consideración que inclusive como profesional puedo hacer respecto del femicida, digamos, de su personalidad violenta y que es el primer responsable de esto, hay un segundo responsable que fue el Estado, ¿no? Un colectivo que no podía entrar porque las calles estaban anegadas por el barro, por la lluvia, cuando es esperable que tengamos épocas de lluvia. Los yuyos estaban altos y no había luz. Esa es la responsabilidad del Estado en el marco de políticas que sean de género. Cuando se habla de políticas de género, se habla de esto, que una ciudad sea amigable y transitable para los sectores que están más expuestos. Uno de esos sectores es las mujeres, otro es los niños y otro es la tercera edad que no puede ni siquiera caminar por las veredas del centro de la ciudad. Entonces, yo aspiro que haya muchas mujeres en las listas y que la discusión no sea, como he presenciado muchas veces, te doy el 2 y el 4, pero vos ponés la mujer. Uy, dice el otro, ¿viste? Como diciendo, qué trema, tengo que poner las mujeres. No, y sí, muchachos, tenemos que estar en la discusión y en la decisión. Bien, Liliana, para cerrar, porque ya se nos va el programa, se nos ha ido la hora, lamentablemente.
¿Con quién estás conversando para avanzar en un proyecto Para avanzar político? estamos conversando, a pesar de que es una palabra bastante vapuleada, yo la sigo utilizando porque me representa, que es el progresismo, ¿no? Y en ese contexto es aquellos que entendemos que el Estado tiene un rol central, hay sectores políticos y sociales que pueden pasar por distintas estructuras partidarias, que la verdad que no estoy queriendo dar los nombres porque me parece que estamos en proceso de conversación, pero claramente tenemos una mirada acerca del rol del Estado como eje central en la política pública, ¿no? Y articulador entre lo público y lo privado centralmente. Bueno, ¿te vas a presentar por un partido vecinal? Vamos a hacer un conjunto, seguramente haremos una suerte de frente en donde van a confluir varios partidos, inclusive algunos vecinales. Muy bien, Liliana, ha sido un placer tenerte en el Igualmente programa, para mí, muchas gracias. Mucha suerte y buen año. Un año un año movido para la democracia, intenso, pero bueno, ¿no? propio del sistema. Bueno, bienvenida. Así es.